Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Hablemos del capítulo 5 y el capítulo 6 de Daredevil Born Again, que sigue con su decisión firme de mostrarse como una serie de televisión casi como las de antes, con episodios autoconclusivos que cuentan una historia en particular dentro de todo el lienzo que plantea la serie. El episodio 5 es un ejemplo perfecto de eso, siendo un capítulo casi embotellado donde todo sucede en una sola locación. En este caso, uno de los ejemplos más clásicos de este tipo de episodios, los episodios embotellados, que es el robo al banco. Si no es el robo a un banco, el seteo más clásico para este tipo de capítulos lo es el huracán que atraviesa toda una ciudad y obliga a los protagonistas de la serie a quedarse en su departamento. Otra señal de que este capítulo parece salido de una televisión de hace una década es que incluya una fecha especial como lo es el Día de San Patricio. Esto era algo muy común en la tele de hace muy poquito, cuando teníamos capítulos especiales de San Patricio, de Navidad, de Halloween, etc. Ni bien arranca el capítulo nos encontramos con Matt yendo a un banco a pedir un préstamo y así poder empujar su buffet al siguiente nivel, pero hasta ahora no viene teniendo suerte, ya que este no es el primer banco que él visita en búsqueda de ese préstamo. Lo vemos todavía jugando con el cuerno de su traje, lo cual acarrea del episodio anterior donde se puso a practicar con su bastón. Lo que vemos acá es que solo necesita una excusa para volver a ponerse el traje, un disparador, y tanto este capítulo como el próximo se lo van a dar. Quien lo recibe en el banco no es otro que Yusef Khan, el padre de Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel, a quien descubrimos hace unos años en su propia serie. Gracias a una reliquia familiar y cierta especie de mutación dentro de su cuerpo, ella puede generar elementos de energía y ya la vimos hacer equipo con su ídola Carol Danvers en The Marvels. Bueno, al menos yo y las otras 100 personas que vieron esa película, que por cierto es bastante mejor de lo que el internet dice. En la serie vimos como Yusef es un padre muy protector, pero también muy compinche de su hija, y acá eso se muestra con él usando cualquier excusa para mencionar a Kamala y hasta teniendo su propio Funko Pop personalizado, en uno de los product placements más forzados en los últimos tiempos de la tele. El cariño igual es recíproco, con Kamala teniendo mucha confianza con su padre, y eso se demuestra con esta taza que dice el mejor padre promedio del mundo. Ambos viven con su familia en Nueva Jersey, al otro lado del río de Manhattan, y si prestaron atención, Yusef dice que Kamala ahora está en California visitando amigos. En la serie vimos cómo su mejor amigo, Bruno, fue a estudiar el Instituto Tecnológico de California, también conocido como Caltech, y la última vez que la vimos estaba juntando miembros para armar un grupo que se va a conocer como los Jóvenes Avengers, y la primera en sumarse fue Kate Bishop. Quizás Kamala también está en California para ir a reclutar a su próxima compañera, que es Cassie Lang, quien vive en San Francisco, California. Cuando Matt trata de convencer a Yusef del crédito, él habla sobre su firma como un trabajo vital para defender a los más vulnerables ante el sistema, y de alguna manera esas palabras también sirven para describir su trabajo como justiciero durante la noche, y la serie comunica eso a través de la música, con el tema principal del show sonando de fondo. So yeah, we may be over leveraged for now. Después de que le nieguen el préstamo, Matt sale a las calles de Wall Street, donde escucha que detrás suyo el robo al banco ya empezó. Le dice a su compañera que llame al 911, y bien por ella que resolvió dónde mandar a la policía, porque Matt no le da ni una indicación más. Al volver a entrar se cruza con la banda de irlandeses que responde a Luca, ese que nos confundió a todos usando un traje deportivo y pensamos que era el líder de la misma banda que enfrentó Hawkeye en su serie, y mientras ellos están poniendo a todos los rehenes en orden, Matt hace un paneo de los corazones de todos para saber cómo están. Acá hay una pista sobre la revelación final de una de las rehenes siendo parte de la banda, porque cuando escuchamos, su corazón está mucho más tranquilo que todos los demás rehenes. El líder de la banda es Devlin, quien ante la policía se presenta como Jesse James por el clásico ladrón que se convirtió en una figura legendaria del lejano oeste, y él empieza a negociar con la agente Kim, la compañera de Cherry que conocimos en el primer capítulo. La verdad, qué gran carta de presentación para Killian O'Sullivan, un actor de personajes que trabaja hace años en televisión y durante este capítulo muestra esa experiencia adueñándose de la escena. Para mostrar que hay buena fe de ambos lados, Devlin acepta soltar dos rehenes, y uno iba a ser Matt, a quien él llama solicitor, porque así es como se le dice a los abogados en Irlanda y cierta parte del Reino Unido, pero Matt insiste en que dejen ir a la pareja de la mujer elegida. En toda esta pequeña historia muy inspirada en Duro de Matar, Matt hace lo mismo que John McClane y encuentra la manera de alejarse del grupo y quedar a solas con uno de los matones, a quien va a reducir en una pelea donde solo se escuchan los golpes, y mientras Matt lo elimina tiene que tener cuidado de no hacer demasiado ruido. La pelea la verdad es que en su búsqueda está muy bien, pero la ejecución, como ya vimos en
episodios anteriores, vuelve a ser un poco torpe desde la edición, con muchísimos cortes de continuidad como la desaparición del bastón de Matt, varios momentos donde los personajes cambian de posición de una toma a otra. Igual todo lo que pudo ser desprolijo acá, se soluciona en la muy buena pelea que tienen con Muse en el próximo capítulo. Y hablando de desprolijidades, Matt se reúne con Yusef en la bóveda y cuando él está abriéndola usando solo su oído, Yusef le dice la frase: no es que podés abrirla como si fuese la alcancía que yo le regalé a Kamala para que ella empiece a ahorrar. Como que claramente no era un momento para meter una referencia, pero bueno. Como sea, Matt abre la caja y Yusef queda sorprendido, con lo que pregunta qué tipo de abogado es, lo que nos deja la respuesta de Matt, que ya es un clásico. Exactly what kind of a lawyer are you? A really good one. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Arriba, la negociación entre Devlin y la agente Kim sigue, y cuando la policía destaca lo irónico de que justo el día de San Patricio haya un robo a un banco a cargo de un irlandés, Devlin responde que se nota que no sabe lo que significa el día de San Patricio para un protestante. Y esto es porque entre los 70 y los 90, Irlanda del Norte fue sede de un conflicto social por el debate entre unirse al Reino Unido o permanecer independiente junto a Irlanda. Los que querían unirse al Reino Unido eran en su mayoría protestantes y los más nacionalistas eran en su mayoría católicos. Ese conflicto, llamado The Troubles, llegó a un punto álgido el día de San Patricio de 1976, cuando un coche bomba explotó en la puerta del bar Hillcrest, dejando 4 muertos. Kim entonces, al escuchar que Devlin es protestante, cuando el criminal le pide un chiste, ella se va a permitir hacer uno que ridiculiza a un irlandés católico. Mientras pasa esto, la policía se cansa de esperar y decide entrar, con lo que Devlin activa el verdadero plan, que era sacrificar a sus compañeros de banda y dejarle el diamante a la compañera infiltrada para después salir vestido de policía. Matt lo sigue usando la capucha roja de uno de los ladrones, que por cierto llevaban las capuchas de los colores de las gemas del infinito, o se podría decir eso, también se podría decir que son los colores del arco iris, y se lo encuentra en este callejón para romperle las rodillas. Y si quieren ir a visitar ese callejón, les digo que queda en la intersección de William y Beaver Street en el distrito financiero de Nueva York, y eso se los puedo confirmar porque en 2023 estuve ahí presente mientras filmaban específicamente esta escena. Al término del capítulo, Matt se reencuentra con Yusef para dejarle el diamante en el bowl de caramelos, y el padre de Kamala lo termina invitando a una cena familiar, una situación en la que Matty ya estuvo con otro personaje. Pero pasemos al sexto capítulo, que capitaliza algunas cositas que se presentan en el 5, más allá de ser un capítulo autoconclusivo, pero en su mayoría es el que continúa la historia central de esta temporada. Además va a ser Muse el que finalmente le dé una excusa a Matt para volver a ser Daredevil, y con él empezamos el capítulo a través de un reportaje de Bibi Uric, donde encontramos a un artista callejero hablando sobre cómo muchas veces su arte es malinterpretado, mientras vemos algunos murales que más tarde vamos a descubrir Muse hace con la sangre de sus víctimas. Este elemento está calcado de los cómics, en donde este tipo, a pesar de matar gente, se ve como un justiciero, como Punisher o como Daredevil. La verdad es que me alegra que haya quedado libre hacia el final del capítulo, porque todavía nos queda explorar el porqué de estos asesinatos que parecen menos premeditados, y hasta donde se muestra, sus víctimas no son criminales. Esto en la serie todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero en las páginas, una de las motivaciones principales de Muse para elegir a sus víctimas es que cree que al usar su sangre para sus murales, él los inmortaliza y les da un propósito mayor al ser parte de su mensaje político. Uno de los murales nuevos es este de Wilson, que lo muestra besando el culo del toro de Wall Street y poniendo en duda su lugar de el rey, ubicándolo solo como un lamebotas del poder económico. Exactamente lo que vamos a ver más adelante en este capítulo, con Wilson tratando de agradarle a los adinerados de la ciudad. En el medio de este reporte también tenemos un pequeño vistazo a Swordsman, o el espadachín, quien es el alter ego de Jack Duquesne, la pareja de la madre de Kate Bishop, a quien conocimos en la serie de Hawkeye, y al día de hoy sigue siendo uno de los castings más desaprovechados de todo Marvel, porque Tony Dalton puede dar pero mucho más que esto. Un trabajador de limpieza de la ciudad descubre a una de las víctimas de Muse envuelto en un lienzo y sin ojos, un toque que agrega a la serie al personaje, quizás a partir del momento en que Muse deja ciego a Blindspot, el compañero de Daredevil en algunos cómics. En su habitación encontramos a Matt rezando un pasaje que habla del santo patrono de los abogados, San Ivo, y tenemos algunos flashazos que se componen de sus actos de violencia recientes y distintos ejemplos de injusticia dentro del sistema.
Esta es la última plegaria de Matt para aferrarse a una vida lejos de su identidad de vigilante, pero como vemos al final del capítulo, la realidad lo lleva a ponerse la máscara y rendirse ante esa parte violenta dentro suyo. Y en este inicio tenemos una búsqueda interesante desde la puesta en escena, que es ir y venir entre dos conversaciones que maridan a la perfección y ponen en el mismo lugar a Matt y Wilson, las dos caras de la misma moneda que venimos acompañando desde el principio del show. Matt escucha a Heather hablar sobre el tema de su próximo libro, que son los vigilantes y las personas que se ocultan detrás de una máscara, mientras que Fisk habla con este tal Luca, quien lo empuja para hacer salir a ese viejo Kingpin, mientras él tiene que mantener la postura de alcalde. En las dos situaciones, ambos se están viendo presionados para dejar salir a su verdadera identidad, y la edición de este ida y vuelta es voraz, haciéndonos sentir incómodos como ellos dos en esta situación. También lo que más hace ruido es cómo Heather trata de usar a Matt para llegar a algunos vigilantes que él representó, como Frank Castle, en una situación que sucede en el show de Punisher, o el mismo Daredevil, a quien Matt supuestamente ayudó para atrapar al Kingpin en la primera temporada de la serie de Netflix. Así le llega la noticia de Muse al alcalde, y el que trae la novedad sobre que este tipo usa sangre en sus murales es el señor Santini, el mismo personaje que quedó atrapado con Matt en el banco el episodio anterior. Matt tiene que enfrentarse a su propio derramamiento de sangre, que es la muerte de Héctor Ayala, que lo sigue persiguiendo en la forma de su sobrina Ángela. Y la semana pasada me la pasé diciendo Ángela Aguilar en vez de Ángela Ayala o Héctor Ayala, y eso tiene que ver con estar pensando en mi amiga Ángela, a quien le mando un beso. Y sobre ella, Ángela Ayala, no Ángela Aguilar, la verdad es que no creí que íbamos a tener tanto de ella en la serie, pero me gusta cómo usaron a su personaje para pasar del arco de White Tiger al de Muse. Sigo creyendo que no la vamos a ver como la nueva Tigre Blanco, pero la verdad es que viendo cómo actúa Camila Rodríguez, es una idea que no me disgusta para nada. Tenemos más murales nuevos de Muse y creo que este es el mejor hasta ahora, usando la frase movilidad ascendente mientras vemos el skyline de Nueva York representado con una curva de valores en la bolsa y la Estatua de la Libertad con un arma. Este mural está diciendo que la movilidad social, que significa cómo el Estado le tiene que dar más recursos a la gente para que la generación de sus hijos empiece en un lugar mejor su vida que lo que empezó la generación de sus padres, es una mentira dentro del sistema actual en Nueva York, y lo que en realidad maneja todo es el dinero y la mafia, ya que el mob de movilidad está pintado de negro, con mob siendo mafia en inglés. Cuando Wilson se entera de Muse, su decisión es mantener el caso en las sombras para poder encargarse él mismo a través de su nueva fuerza especial, pero esta decisión hace que Muse pueda atacar una vez más, en este caso a dos chicas que representan una adaptación directa del cómic donde se introduce a Muse, en el cual dos fans se acercan para pedirle una selfie mientras él está pintando. En los cómics esas dos chicas quedan ilesas, pero acá Muse las asesina y en su mural se atreve a pintarse a sí mismo como la estatua, con esposas abiertas en una mano, simbolizando la liberación que él hace de las mentes de las personas a través de sus mensajes políticos en las paredes, y la brocha en la otra mano como si fuese un megáfono de protesta. Se presenta ante los policías que él mismo eligió para ser parte de este grupo especial, y entendemos que varios de ellos son los mismos que llevan el tatuaje de Punisher intervenido, siendo fanáticos de esa figura de brutalidad para terminar el trabajo. Uno de ellos al parecer va a ser clave, que es el sargento Cold North, ya que es el único que sale de los cómics y tiene una historia personal con Daredevil, pero no vamos a desarrollar en este video porque puede llegar a ser un spoiler. Y después vemos cómo Wilson se prepara para ir a hacer lo que tiene que hacer, que es asegurarle a la clase privilegiada que él está a su servicio, y los ricos se lo hacen saber. En primer lugar, me encantó ver a la enfermera Dana Evans de The Pit en un lugar de privilegio por una vez, y más tarde tenemos el cameo ahora más formal de Jack Duquesne, quien se encarga de avisarle a Fisk que no puede moverse demasiado del guión si quiere contar con la ayuda de los millonarios. Así pasamos al final del episodio, que vuelve a poner a Matt y Wilson en espejo como lo vimos al principio. Esta vez ambos no están ahí tratando de mantener las apariencias, sino que están dejando salir a su verdadera naturaleza. Matt llega a la estación de subte donde Muse preparó su taller y usa las luces del tren para ocultarse hasta el último momento y dar un golpe certero. Fisk, por su parte, visita a Adam y le deja un hacha para supuestamente nivelar la pelea, pero él sabe exactamente cómo defenderse de eso. En sus duelos, tanto Matt como Fisk usan movimientos similares y a ambos se los ve fuera de control. Matt pega un grito de ira y después vemos a Fisk hacer lo propio, solo que él dice Mia en referencia a Vanessa y cómo ella le pertenece a él y a nadie más. Ese grito en particular, mientras golpea a una persona hasta casi matarla,
matarla, representa la esencia del personaje que describió tan bien el actor Vincent D'Onofrio al decirle que es un monstruo pero también un niño. Por su parte, Matt podría haber matado a Muse y al hacerlo salvar a decenas de personas, porque no olvidemos que hasta este momento al menos 60 personas fueron asesinadas por este muchacho, pero lo deja escapar cuando ve que el latido del corazón de Angela está disminuyendo, en una suerte de dilema del tranvía reducido a una sola escena. Este capítulo me gustó muchísimo, pensé que iban a estirar un poco más toda la construcción de Muse, insisto, por eso es que me deja más tranquilo que lo hayan dejado vivo para poder conocerlo más en el después de esta presentación oficial. Cruzo los dedos porque sea el caso en esta temporada y les juro, yo no puedo dejar de estar contento con la construcción que está haciendo Daredevil de su serie y de su universo en estas calles de Nueva York. No sé ustedes, pero yo siento que es un ambiente que está vivo de verdad. Conoces a las personas, conoces a las calles, es muy claro lo que quieren hacer con sus protagonistas y a través de todo esto creo que encontraron una identidad propia, alejándose de la serie de Netflix, pero no traicionándola. Nos quedan solo 3 capítulos, va a ser el último arco que sin dudas va a ser este enfrentamiento entre Matt y Wilson, que va a quedar abierto porque la segunda temporada ya está confirmada, ya se está filmando y de hecho era la segunda mitad de esta misma temporada, solo que la cortaron en 2 para darnos temporadas más cortas y terminar de refinar esa segunda tanda de episodios. Creo que todos entendemos también por qué largaron el 5 y el 6 juntos. Siento que solo el 5 iba a ser algo débil, pero me encantaría leer sus comentarios y no se olviden que hoy a la noche, a las 10 de la noche, vamos a estar haciendo nuestro debate con spoilers un par de días más tarde por una cuestión de logística, además de que eran 2 capítulos juntos y ayer tuvimos todo este revuelo tremendo alrededor del elenco de Avengers Doomsday, pero de acá al final de la temporada vamos a volver a hacer los debates ni bien termine cada episodio los martes a las 11 de la noche de Argentina. Si quieren conseguir la remera de Daredevil Born Again pueden ir a wayneremeras.com y usar el código de descuento cámara en mano para llevárselas un 10% más baratas, tanto estas como todas las prendas en la tienda. Ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.